A toda la iglesia de Dios, donde quiera que ésta se encuentre, Shalom. Mi nombre es Armando Cruz y te doy la más cordial bienvenida a este canal. En esta edición de un análisis profundo de la doctrina, hablaremos sobre los 9 frutos del Espíritu, los cuales describe el capítulo 5 del libro de los Gálatas en su versículo 22 y 23. Los frutos del Espíritu son 9 y casualmente el 9 está relacionado con una persona que busca la plenitud total. Una persona que quiere mejorar día a día hasta llegar a ser una mejor persona que sea útil para la sociedad, que sea útil para su familia y por supuesto que sea útil en su asociación religiosa. Curiosamente, uno pensaría que los seres humanos deberíamos tener todos estos frutos espirituales y pensaríamos que deberían de ser naturales en nosotros como seres humanos. Sin embargo, nos damos cuenta hoy en día que los valores se van perdiendo cada día más y la moral va en declive, casi desaparece. Esto no es nuevo, ya que la palabra de Dios nos muestra en el capítulo 6 del libro de Génesis que la gente del tiempo de Noé solamente pensaba en el mal. Y no solamente pensaba en el mal en un momento, un instante, unas horas, unos días, sino que la palabra de Dios narra cómo la gente de ese entonces pensaba continuamente para el mal. Es decir, todo el día, todos los meses, todo el año, todo el tiempo de su vida, en sus generaciones pensaban solamente en el mal. Es por eso que Dios destruye a la generación de Noé a través del diluvio universal y como también lo narran los primeros capítulos de Génesis, podemos encontrar que solamente Noé, varón justo, con su esposa, sus hijos y sus nueras, fueron los únicos que alcanzaron la salvación en aquel tiempo. Por eso es que Dios nos pide, para todos aquellos que profesamos ser cristianos, llegar a esa plenitud, la cual quiere Dios que nosotros tengamos. Los 9 frutos del Espíritu son simple y sencillamente una manifestación de que la persona que se autodenomina cristiana está llegando a un nivel máximo, está llegando a la madurez espiritual y que esa madurez espiritual está siendo, podríamos decir, se está viviendo a través de la manifestación de cada uno de esos frutos espirituales. La bondad, la fe y todos estos adjetivos calificativos los veremos a través de esta reflexión y trataremos a través de una definición sencilla de cada uno de estos atributos entender exactamente lo que son. Una vez que podamos identificar de una manera sencilla qué es lo que nos está pidiendo Dios, creo que será más sencillo aplicarlos en nuestra vida día a día. Veamos qué es lo que dice la palabra respecto a estos frutos del Espíritu. Dice así Gálatas 5, 22, 23 en la versión Reina Valera Antigua. Te invito a que me acompañes a abrir tus escrituras en cualquier versión que manejes y encuentres lo que dice la palabra de Dios. Dice así: más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos entonces a definir y encontrar esa definición sencilla pero eficaz de lo que significan cada uno de estos frutos del Espíritu. El primero de ellos es la caridad. De acuerdo a lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, del versículo 1 en adelante, nos podemos dar cuenta que la caridad no solamente es dar por dar, sino que la caridad, es el acto de ayudar a quien lo necesite. Es el acto de ayudarle desinteresadamente a la otra persona, especialmente cuando esa persona se encuentra ante un grave problema y ante la adversidad. El número 2
es el gozo. Esta es la alegría y el buen ánimo. Es decir, no depende de las circunstancias externas que estén a nuestro alrededor. Nosotros estamos obligados o tenemos la responsabilidad, si ustedes quieren, a siempre estar gozosos independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. El fruto número 3 es la paz, y esto es un estado de tranquilidad y quietud y que se encuentra cuando nosotros decimos shalom. La palabra shalom simple y sencillamente le está deseando a la otra persona precisamente eso, la paz, un estado de tranquilidad mental, emocional y una quietud que solamente se encuentra a través de la fusión que uno puede encontrar con Dios. El número 4 es la tolerancia, y esta a menudo se refiere a la actitud pasiva que tomamos al encontrarnos con alguien que tal vez tiene diferentes valores a los nuestros. La realidad de las cosas es que vivimos en un mundo donde no toda la gente es cristiana, no toda la gente comparte nuestros ideales, nuestras morales y nuestra religión, y es por eso que Dios nos manda a ser tolerantes con los demás. Veamos el siguiente fruto, que es la benignidad. Esto quiere decir que una persona que es benigna es una persona que hace el bien y busca siempre el bienestar de los demás, mostrando así los valores humanos y universales, pero sobre todo los valores cristianos. El siguiente fruto es la bondad, que es parecido a la benignidad. Esta es la inclinación a hacer el bien, lo contrario de lo que hacía la gente en los tiempos de Noé. Una persona que es bondadosa siempre evita el sufrimiento de los demás a toda costa. El siguiente fruto es la fe. Y la fe es el acto de confiar plenamente de que las cosas van a pasar tarde o temprano. Y muy a menudo está relacionada con Dios, el Todopoderoso. El siguiente fruto es mansedumbre, y esta está relacionada con el autocontrol. Uno de los mejores ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia es Moisés, quien la palabra de Dios nos dice que era el hombre más manso sobre toda la tierra. Él era el ejemplo de una persona dócil, era el ejemplo de una persona suave, quien trataba bien a los demás a pesar de los problemas que tenía alrededor de él. El último de los frutos es la templanza, y esta es la moderación del carácter de una persona que es capaz de controlar sus impulsos y controlar todas sus emociones. En el Talmud, un libro judío, se encuentra que la persona más fuerte de todas es aquella que es capaz de controlar todas sus emociones, que es capaz de alejarse de sus malas inclinaciones y controlar todo lo que siente para así no pecar delante de Dios. Cuando nosotros leemos estos versículos 22 y 23, nos tomamos solamente tal vez ni un minuto para leerlos, pero aquí el reto está cuando nos damos cuenta que leerlo es fácil. Lo difícil es cuando tratamos nosotros de ponerlo por obra. Y es aquí donde nosotros nos podríamos a pensar tal vez qué es lo que está fallando en nosotros. Tal vez nuestro carácter, tal vez nuestra manera de pensar, tal vez nuestra falta de santidad, o simple y sencillamente no hemos tenido cuidado de sembrar esa semilla que va a dar como consecuencia los 9 frutos del Espíritu. Es importante también analizar que, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 21 al 23, puede ser la clave del por qué no alcanzamos la plenitud y alcanzamos esos frutos del Espíritu. La palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, dice lo siguiente: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser,
Me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Lo que Pablo trata de decirnos aquí, simple y sencillamente, es que hay otras fuerzas emocionales y mentales que no nos dejan avanzar, no nos dejan llegar a esa plenitud para alcanzar los frutos del Espíritu. Y la pregunta entonces aquí sería si existe en nosotros una conversión y sobre todo una convicción. El propósito de esta reflexión simplemente es hacernos pensar que Dios espera del cristiano, de un cristiano ideal, que sea capaz de llegar a la plenitud y tener en sí mismo esos frutos del Espíritu para convertirnos en mejores personas en toda la extensión de la palabra. Así es que te invito en el nombre del Señor Jesucristo que medites en estas palabras y que sigas adelante en tu camino con el blanco siempre en el Señor, y que sobre todo pongamos oído a las palabras y el consejo del apóstol Pablo, que siempre nos invita a apoyarnos en aquellos hermanos que son más fuertes en la fe, en aquellos hermanos que nos pueden dar una ayuda a seguir adelante y tal vez salir de ese estado donde nos encontramos para brincar al siguiente, y apoyarnos también en toda nuestra comunidad religiosa. Así es que es la invitación más sincera que todos, absolutamente todos, nos pongamos en las manos del Señor y que podamos nosotros llegar al siguiente paso para empezar a desarrollar todos y cada uno de los frutos del Espíritu de Dios. Mi nombre es Armando Cruz y nuevamente espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que tú y los tuyos se encuentren con bien. Shalom.